Bien, Mateo capítulo 1, verso 18. Gloria al Señor. Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Lo tiene? ¿Alguno necesita alguna Biblia? Creo que no, ¿verdad? Todos somos de casa. Dice así el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu santo nombre. Invocamos tu presencia también en este tiempo, no solamente cuando cantamos, sino también cuando nos preparamos para escuchar. Porque, Señor, nuestros pensamientos a veces se rebelan en contra de tu palabra y queremos pedirte que tú los sujetes, Señor, con tu Espíritu Santo. Que tu palabra traiga el entendimiento debido a nuestra mente. Que veamos las cosas como son. Para eso nos has dejado, Señor, esta palabra, y te doy gracias, porque hoy podemos escucharla un día más. Bendícenos a todos los que estamos aquí y que ninguno de nosotros se vaya a casa sin haber recibido algo de ti por medio de esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, hermano. Aprovechando estas fechas, o como decía mi hermano Carlos, como pretexto, vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo. Y quiero comenzar diciendo, hermanos, que el nacimiento de Jesús ha sido el evento más grande, más sobrenatural e importante que ha sucedido en la tierra. Desde Adán hasta ahora, ningún nacimiento es más importante que ese. Han nacido reyes que han plasmado su huella en la historia. Han nacido emperadores que conquistaron el mundo antiguo. Pero ninguno de ellos, ninguno se acerca siquiera al nacimiento de Jesucristo. Porque esto es otra cosa aparte. Hablamos de Dios mismo naciendo a la manera humana. Es decir, eso no se va a repetir nunca más. Hablamos de Dios mismo naciendo a la manera humana, como un ser humano como nosotros, con cuerpo mortal. Eso lo hace único y que jamás vuelva a repetirse. Ahora, como el nacimiento de Jesús es tan especial, Dios se encargó de dejarnos registrado cómo fue que sucedió. Y eso es lo que hemos leído hoy. Lo vemos en el libro de Mateo y también el libro de Lucas lo relata. Y yo sé que para este tiempo, hermanos, lastimosamente, y digo lastimosamente porque siempre se reaviva por ahí en las iglesias el pleito entre algunos cristianos, a mi parecer, inmaduros, que si se debe celebrar o no, que si ponemos esto o aquello. YouTube está a reventar de videos que promulgan más división que edificación con respecto a este tema. Y son cosas que no son ni relevantes,
realmente con lo que de verdad es el nacimiento de Jesús. Hay gente que comienza a juzgar a su hermano porque hace o porque el otro no hace, y entonces comienza un problema. Cuando realmente el nacimiento de Jesús no nos enseña nada de esas cosas. Yo le voy a decir algo hoy. En lugar de que pongamos atención a trivialidades como esas, ¿por qué no mejor ponemos atención a lo que está escrito y a lo que Dios de verdad le interesa que usted y yo sepamos del nacimiento de Jesús? Y eso lo encontramos aquí en la palabra. Ese es nuestro mensaje hoy. Lo que a Dios le interesa que usted conozca del nacimiento de Jesús. Y son dos cosas, a mi parecer, que encuentro en estos versos. Y la primera de ellas es que Dios está interesado en que usted y yo sepamos cómo fue su nacimiento. La segunda, Dios está interesado en que sepamos el propósito de su nacimiento. Estas cosas son las que importan aquí. Y en el verso 18, como usted puede ver, comienza diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, Dios quiere que sepa usted cómo fue eso, ¿verdad? Vamos otra vez al verso 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo comienza narrando el nacimiento, mostrando a María y a José en un compromiso formal de matrimonio. Cuando él dice desposada, está hablando de, ese término quiere decir prometer en matrimonio, lo que para nosotros sería, está comprometida, ¿verdad? Nada más que voy a explicarle un poquito sobre los matrimonios judíos, no son tan parecidos a los nuestros, hay algunas diferencias. Cuando una persona se desposaba en el contexto judío con otra, básicamente ya eran esposos, ¿ok? Es diferente en nuestro caso, ¿verdad? Es la prometida, pero todavía no es esposa hasta que se casa. Pero en Israel no. Cuando una persona se desposaba con otra, ya estaban casados, es solo que no podían vivir juntos todavía hasta que viniera la otra parte del matrimonio, que es cuando el esposo la recibía en su casa, ¿ok? Por eso es que usted va a ver que ella ya, ahí dice que es la esposa de él, ¿verdad? Es solo que el verso enfatiza y dice, pero no estaban juntos todavía, ¿lo ve? O sea, pero ya en el contexto de judío ya eran esposos. Entonces, por eso usted ve que cuando el Señor trata a la iglesia, nos trata como ¿qué? Como la novia, como la esposa. Pero todavía no ha sucedido la boda, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la boda será, las bodas del Cordero son allá arriba. Pero cuando nos habla a la iglesia todavía sobre la tierra, nos trata como la esposa del Cordero. Porque va en ese contexto judío. Entonces, pasaba más o menos un año después de esa primera fiesta, y el esposo se iba a preparar el lugar donde iba a recibir a su esposa, su casa pues, ¿verdad? Pero ya estaban casados. Y después de cierto tiempo, que era sorpresa, el esposo volvía a traer su novia y se la llevaba, y esa era la segunda parte de la ceremonia. ¿Recuerda qué dijo Jesús cuando se fue? Me voy pues ¿a qué? A preparar lugar. Está en el mismo contexto. Dice, y volveré y os tomaré a mí mismo. O sea, somos la esposa de Cristo. Él se ha ido a preparar el lugar, la casa donde nos va a recibir, y luego viene por nosotros, y entonces se celebra la segunda parte, que son las bodas del Cordero en la Biblia. Entonces, en ese contexto, viendo a María, es la esposa legítima de José. ¿Y para qué le menciono esto? Para que usted vea que en ese periodo de tiempo dice que María se halló embarazada. ¿Cómo ve eso usted? Ella, siendo la esposa ya de José, se halla, o en otras palabras, se descubre que está embarazada. ¿Cómo cree que miraría la gente esto? Dios mío, si es que ya son esposos. Infidelidad. Y la infidelidad del adulterio era castigado con muerte. Entonces la situación de María no es fácil. En ese periodo se halla que está embarazada. Pero cuando
José se da cuenta que ella está embarazada, dice que quiere dejarla. Él era un hombre muy justo y creo que la amaba mucho, porque de lo contrario él mismo la hubiese sacado a las autoridades competentes y hubiera dicho: en el tiempo en que se supone debe guardarse para mí, me ha fallado, así que hay que apedrearla, ¿verdad? Pero no, dice que quiso dejarla secretamente como para que no le hicieran daño. Pero el Señor le habla a José y le dice: no tengas temor de recibir a tu mujer, es decir, de llevártela al lugar que has preparado. Llévatela, ella es tu esposa, no te ha sido infiel. Le dice: lo que en ella hay es del Espíritu Santo. No ha habido hombre que haya metido ahí su mano. No, 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 esto que tiene, ese bebé que ella está esperando, le dice, es del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo primero que el Señor nos deja ver en este nacimiento de Jesús es algo que usted y yo debemos aprender: su divinidad. Él es engendrado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Así que ese niño no es un ser humano más, no es un descendiente de hombre, es un descendiente divino. El Espíritu Santo lo procrea, ¿verdad? ¿Ve lo que Dios nos está enseñando del nacimiento de Jesús? La divinidad de Jesús desde que Él nace. O sea, Él es Dios mismo que está tomando un cuerpo. Y de esa manera fue su nacimiento. Esto es lo que usted y yo debemos defender a capa y espada, mi estimado hermano. Él es Dios en carne. ¿Cuántos dicen amén? No era un profeta más que venía, no era un líder más que se levantaba, era Dios mismo engendrando a Jesús. O sea, era Dios mismo que tomaba forma carnal, pero Él siempre fue de naturaleza divina. Por eso Dios se encargó de dejarnos plasmado cómo fue. Y Él dice: yo quiero que sepan cómo fue el nacimiento de Jesús. Porque usted se va a dar cuenta que Satanás ataca justamente este punto de nuestro Señor Jesucristo, su divinidad. Y hoy por hoy hay millones de personas que niegan que Jesucristo es Dios. Ellos dicen que es, pues, si nació de una persona, de una mujer, entonces es humano. Pero por eso el Señor nos narra: el que lo engendró no es humano, es Dios mismo. Entonces Él también es un ser divino, pero con cuerpo mortal. Y como le dije anteriormente, esto es lo que usted y yo debemos defender de Jesucristo, su divinidad. Y no andarnos peleando por cositas, que si árbol, que si adornos, que si luces, que si regalos. Esto nos debe interesar, saber cómo defender. Hay mucha gente que se enfrasca en esos detallitos absurdos y no saben cómo defender que Jesucristo es Dios. Ese es un problema grave. Somos buenos para pelearnos por esas cosas, pero no somos buenos para defender la fe. Y ese es un problema. No dejemos que Satanás desvíe nuestra atención con esas cosas y miremos lo que debemos de ver en el nacimiento de Jesús. Debemos ser un poquito más astutos y entender que si Dios nos dejó este relato mostrándonos cómo fue su nacimiento, es para que usted lo sepa y así mismo lo enseñe. ¿Cuántos dicen amén? Debemos estar preparados para dar, como dice la Biblia, defensa de lo que creemos, de nuestra fe. Ahora, que eso es un misterio, claro, es un misterio. La misma Biblia lo llama así. Yo quiero que usted vaya a 1 Timoteo 3:16. Y esto es para que usted tenga estos versos para poder dar a conocer a la gente la divinidad de Jesús. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Lo tiene. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y 2 puntos, ahí viene cuál es el misterio. Dios fue manifestado en carne, y de ahí siguen otras cosas, pero parte del misterio es eso, que Dios se haya hecho carne, que Dios se haya vestido con un cuerpo humano. ¿Qué dice Pablo? Él se manifestó, y manifestarse es hacerse visible. ¿Quién se hizo visible? Dios se hizo visible, ahora en un cuerpo que usted y yo podemos ver.
Entonces, como podemos ver, Pablo defiende la divinidad de Jesús desde su nacimiento. Desde que Él aparece en el mundo, dice, Él es Dios que se hace visible en un cuerpo. ¿Lo entendemos? Así que cuando hablemos del nacimiento de Cristo, eso es lo que la iglesia debería de difundir. Que Jesucristo nació siendo Dios desde el principio. Isaías 7:14, yo quiero que también lo lea, donde se profetizaba sobre su nacimiento. Isaías 7:14. Y qué bueno que hay personas que recién han aceptado a Cristo y que necesitan saber esto, es fundamental. Dice, por tanto el Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros o Dios entre nosotros. O sea que cuando Jesucristo nace en la tierra, Dios mismo se está apareciendo para convivir entre nosotros. ¿Verdad que sí? Está claro, ¿verdad? Estas cosas las debemos saber para poder refutar a aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, que hay alguien más grande que Él y ese es el Padre, pero Jesucristo no está a su nivel. No, nada que ver. La Biblia nos enseña que desde el Antiguo Testamento los profetas decían, Dios mismo aparecerá, Él habitará entre nosotros, se verá como uno de nosotros, pero Él es Dios en cuerpo. Amén. Isaías 9:6, ahí mismo un poquito más hacia adelante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es otro verso que dice que quien venía era Dios mismo. Era un niño, dice, es un niño el que viene, pero ese niño tiene todos estos atributos, o sea que no es cualquier niño, este niño es Dios mismo. Y esa palabra como principado habla del imperio, habla del dominio, la regla. O sea que el que viene trae sobre sus hombros el dominio, el poder, la regla para establecer su voluntad. Él es quien gobierna sobre todo. Él es Dios. Y si bien es cierto, a veces hemos usado Padre eterno porque pues también, ¿verdad? Por ahí se dice que el Padre está por encima del Hijo. Pues es cierto, la palabra Padre no aparece aquí, no es la mejor traducción. Más bien aparece como el eterno. Pero esa sola palabra dice justamente que Él es Dios. Porque solo hay uno eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad siempre habrá solamente uno. Y ese es Dios. Y la Biblia dice, Él es el eterno, el que viene en forma de niño. Pero Él es Jesús, el Señor. Escuchaba días atrás a una mujer que ha pasado del cristianismo al judaísmo. Y que por cierto estuvo aquí. Algunos de ustedes, sí, quizá ya. La descubrió, hermana, no fui yo. Pero ahora ella dice creer en el eterno. Porque se dedicó a estudiar la Torá con un rabino judío. Y para un judío, para los judíos, el eterno no es Jesús. El eterno es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que ahora la señora dice que ella cree en el eterno. O sea que Jesucristo se ha quedado como un renegado, ¿verdad? Como otro en un nivel más bajo. Cuando la Biblia dice el eterno es Jesucristo. Es Él el que venía. Entonces nosotros debemos ver estas cosas y darnos cuenta, porque si Dios nos deja esto para que sepamos, Él desde que nace, ya Dios te está diciendo, Él es Dios mismo. Él no es otro niño común y corriente, Él es Dios hecho carne. Y en segundo lugar, lo que Dios desea que miremos en el nacimiento de Jesús es el propósito de Jesús al nacer. Y quiero que ahora vayamos o volvamos a Mateo, el capítulo 1, el verso 21.
Aquí miramos el propósito de su nacimiento. Dice, y dará a luz un hijo, y esto se lo está diciendo el ángel a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está sencillo, el mismo verso dice a qué vino y cuál era su propósito al nacer, ¿verdad? ¿A qué venía? A salvarnos del pecado, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué nació Cristo? Para salvarnos del pecado. ¿Y por qué el pecado? Porque el pecado es la raíz de todos nuestros males. Él tiene que sacar a un lado, hacer a un lado aquello que es la raíz de todos nuestros problemas para poder entrar a la presencia del Señor. El pecado es eso. Si Dios no quitaba el pecado de en medio, usted y yo no podemos ser salvos bajo ninguna circunstancia. No importa si usted es buena persona, no importa si usted hace bien a la gente, si no se mete en problemas. Si hay pecado en su vida y Jesucristo no lo ha quitado, usted igual manera va a aparecer en el infierno. Porque lo que condena al hombre es el pecado. Por eso Él vino a salvarnos, dice, del pecado. ¿Lo entendemos? La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios desea librarnos de la muerte y para eso tiene que quitar el pecado de en medio. ¿Cómo lo iba a hacer? Muriendo en la cruz, pagando el precio del pecado. Porque dice que la paga del pecado es muerte. O sea que alguien tiene que morir para pagar por esa ofensa. Entonces Jesucristo viene al rescate y por eso su nombre es Salvador. Jesús significa Salvador. Él viene a salvar al mundo de aquello que lo condena y es el pecado. Y la manera de hacerlo es pagando el precio por el pecado. La muerte, porque Dios ya ha estipulado que la paga del pecado es muerte, o sea que si una persona peca tiene que morir y es ley divina y se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué hace Dios? En su gran amor y en su gran misericordia, en lugar de que usted muera pagando el precio del pecado, nos manda a ese niño. ¿Lo ve? Nos manda a ese pequeñito que trae un destino difícil, un plan duro. Él va a pagar por nuestros pecados. Y de esa manera usted y yo podamos estar aquí cantando alabanzas. De esa manera usted y yo podemos tener la esperanza que al irnos de este lugar vamos a la presencia del Señor. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Aleluya. Así que Él venía a cumplir el verso que hemos dicho, la paga del pecado es muerte. Ok, dice Jesús, entonces yo pago por ese pecado. Por el pecado de todos. Por el pecado del hermano Denis, de mi hermana Delfina, mi hermano Juan Carlos, mi hermano Roberto, mi hermana Rosa, el hermano Eliezer. Por el pecado de todos ellos yo moriré en la cruz. Eso es lo que debemos ver en el nacimiento de Cristo. Esto es lo que en realidad importa en el nacimiento del Señor. La Biblia dice en Juan 3:16, y usted ya se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Denle un aplauso por eso. Por eso es que usted y yo nos debemos alegrar. Al hablar del nacimiento de Jesús, yo me debo alegrar por eso. Yo debo celebrar eso. ¿Y cómo no? Alguien vino a salvarme, yo tenía que morir. Y ahora de pronto veo y digo, no tengo que morir. ¿No se va a alegrar usted? Aleluya, yo me voy a alegrar porque sé que yo me tocaba ir para allá, pero Él hizo que yo fuera a otro lugar. Eso es lo que se celebra en el nacimiento de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Un 25 de diciembre? No. ¿Un 24 de diciembre? ¿Un 31? No. ¿No se ha puesto a pensar por qué Dios no nos dejó el día en que Jesús nació? Quizá para que no le demos gracias en un día específico, sino que para que siempre, día a día, le demos gracias por su salvación, por su regalo de morir en la cruz por nosotros. Pero sí,
Debemos alegrarnos por eso. Debemos regocijarnos toda la vida, porque Él nació con ese propósito de salvar mi alma. Miremos Lucas 2, versículo 8, que eso era lo que leía el hermano al inicio. Lucas 2, 8. ¿Lo tiene? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Qué noticias le daba? Buenas noticias de gozo. ¿Y a quién le debe producir gozo? Dice: a todo el pueblo. Debemos celebrar que Cristo vino y nació. Hermano, ahí mismo lo dicen los ángeles: de gracias, alégrense, gócense. Porque esta noticia que les voy a dar, dice, es para que el pueblo, para que el mundo entero se alegre. Viene el Salvador de sus almas, ha nacido. O sea que sí podemos celebrar el nacimiento de Cristo, pero una fecha específica, no, porque ni sabemos cuándo nació. Porque Él no nació el 25 ni 24, ya lo hemos dicho un montón de veces. Pero debemos celebrar día a día que Él nació. Y nació para salvarnos. Nació para redimirnos. Así que los ángeles dicen: les doy nuevas de gran gozo para todos ustedes. En otras palabras, celebren por lo que les voy a decir ahorita. El Salvador ha nacido. Ya está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Y miremos el verso 11. Dice: os ha nacido. ¿Se da cuenta que dice os ha nacido? No dice nos ha nacido. Ha nacido por ustedes. Está diciendo os ha nacido. Les ha nacido a ustedes. No se incluyen, porque ellos no tienen necesidad de esto que viene a hacer. ¿Me entiendes? Los ángeles no tienen necesidad de salvación. El ser humano sí. Por eso dice os ha nacido a ustedes un Salvador. Así que deberían de alegrarse ustedes. Pero incluso ellos se alegraron porque Él había nacido. Dice: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. ¿Lo ve? Ellos dicen: gócense, alégrense, porque les ha nacido esa persona que va a salvar sus almas. Eso es para dar gloria a Dios. Esas son las cosas que yo creo los profetas del Antiguo Testamento, como dice la Biblia, anhelaron ver, anhelaron saber, pero solo lo miraron de lejos, por puras profecías. Isaías profetizó de él, pero no alcanzó a verlo. Y nosotros que ya sabemos que nació, no le vamos a dar gloria a Dios con más ímpetu. Y, hermano, ya sabemos que Él nació y nos salvó y somos salvos ahora por Él. Aleluya. Ahora, ¿cómo usted lo celebra? Ese es otro tema. Que si pone adorno, no, que si pone árbol, que si regala cosas, esa es cosa aparte. Pero el verdadero sentido de esto es: Él vino a darnos a nosotros el regalo que necesitábamos. Él vino a darnos a nosotros salvación y vida eterna. Aquí es donde entramos en tradiciones humanas, costumbres, culturas. Y cuando hablamos de estas cosas, para muchos serán cosas que son buenas y para otros quizás no lo sean. Entender esto de personas maduras. Lo que en algunos lugares es pecado, en otros lugares no lo es. ¿Lo ha visto usted? Cuando se trata de culturas, cuando se trata de costumbres y de tradiciones propias de determinados pueblos, determinadas regiones, lo que para uno es malo, para otro no es, ¿sí o no? Es cierto. En estas cosas no hay una ley específica de la palabra que diga es malo, y si fuese entonces lo respetaríamos. Pero cuando algo
No está dicho claramente en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Dejarse llevar por la dirección del Espíritu Santo. Preguntarse siempre, ¿me va a afectar esto espiritualmente? Porque si lo va a afectar, no lo haga. Pero si usted no lo afecta en lo absoluto, ¿cuál es el problema de hacerlo? No hay problema, ¿no es cierto? Esa misma cosa que es un problema para muchos, en otros países es de lo más normal. Estamos rodeados, hermanos, de muchas cosas que hacemos por cultura, por pura cultura y no por mandamiento de la palabra. Eso es lo que no las hemos visto, por pura tradición. No las menciona en la Biblia. Es más, cosas que se han inventado en el mundo y las hacemos. ¿Y estamos pecando? No. ¿Por qué? Porque no nos afecta espiritualmente en nuestra relación con Dios. Si hay una cultura o alguna tradición específica que afecta tu relación con Dios, no la debes hacer. Pero esto debe ser juzgar de manera madura y no estarnos peleando por estas cosas. Por ejemplo, celebramos el Día de la Madre. ¿Dónde dice la palabra de Dios que celebremos el Día de la Madre? ¿Quién inventó esto? Pues el mundo. La Biblia en ninguna parte dice que celebremos el Día de la Madre. Ahora, ¿pecamos haciéndolo? No. No afecta a mi espiritualidad, ni la suya. Ahora, si usted idolatra a su mamá, se está metiendo en otro problema. Eso sí ya lo puede llevar a problemas en su relación con Dios. Todo debe hacerse medido sabiendo que mi Dios es siempre el amor de mi vida. Pero hay veces que miramos cosas triviales como que si es un pecado desastroso y nos andamos juzgando unos con otros por cositas que no tienen que ver. Otro ejemplo, Thanksgiving. Ni siquiera hispana es esta tradición, es americana. Y ahí nos va a ver a nosotros reunidos en las casas con las familias comiendo bien rico. ¿Sí o no? Ahora, ¿es malo? No, no es malo. No afecta su espiritualidad. Entonces puede hacerlo. Aunque son cosas que se las ha inventado netamente el mundo, no las encontramos en la Biblia. Son cosas, tradiciones de los pueblos. Tenemos que ser un poquito maduros en estas cosas. Y no empezar a pelearnos y que el Satanás logre el propósito de él de dividirnos, de ponernos en pleitos, juzgándonos unos con otros, porque aquel pone árbol, porque aquel pone luz o no pone. Si a ese hermano no le afecta, que lo ponga. Y si a alguno le afecta, hermano, no lo ponga. Así de sencillo. No nos hagamos problemas por esto. Otra cosa, su cumpleaños. ¿Por qué lo celebra? En la Biblia no vemos celebraciones de cumpleaños a menos que son de mundanos, ¿verdad? Y por mucho tiempo la iglesia se opuso a la celebración del cumpleaños. Y ahora pues ya como que a esas personas les pasó, ¿verdad? Y ahora es normal que nosotros celebremos nuestros cumpleaños. Pero eso no dice la Biblia que debemos celebrar. Ahora, ¿nos afecta? Tampoco nos afecta. Aprovechamos el momento para darle gracias a Dios por nuestra vida. Entonces, lo que sea que usted haga, que es tradición, que viene de la cultura, siempre se debe preguntar, ¿eso me afecta espiritualmente en mi relación con Dios? Si le afecta, no lo haga. Y si no le afecta, hágalo. Entonces, como son temas bien complicados, yo sé que cuesta a veces, ¿verdad?, tener como una noción precisa de esto sí, esto no, aquello sí y aquello no, cuesta. Pero yo solo quiero que vea estas cosas para que no nos hagamos problemas con estas situaciones pequeñas. Entonces la gente dice, hermano, pero poner ese árbol, esa cuestión de los cultos paganos y que allá lo hacían en Roma y que por el solsticio y que por aquí, eso lo hacían ellos. Y ahí es donde entra aquello de conciencia, cómo haces las cosas, con qué propósito lo haces. Si ellos usaban esto y decían, yo lo hago porque adoro al dios Saturno, ok, ellos estaban en problemas, porque eso sí va contra Dios. Pero lo ve usted así, lo está poniendo usted así con ese sentido, entonces no lo afecta, ¿verdad? Cuidémonos de estas cosas, que si los arreglos, que si los regalos. Bueno, a Jesús le llevaron regalos, ¿cuál es el problema de dar un regalo a otro?
Todo depende de la intención a veces con que hacemos las cosas, especialmente en casos donde no hay algo estipulado directamente en la palabra de Dios. ¿Me entiende? Esos casos en los que no dice ni sí y tampoco dice no, son los más difíciles para juzgar, ¿me entiende? Pero por ejemplo, si usted va a ayudar a una persona y lo hace de todo corazón, Dios lo bendice por eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué si una persona hace la misma ayuda, pero para que lo vea la gente? Entonces está en problemas con Dios. Entonces una cosa, la misma cosa, puede ser para uno bueno y puede ser para el otro malo, dependiendo la conciencia con lo que lo hace. De estas cosas de conciencia habla Pablo en Romanos 14 y quiero que lo vea. Esto es para sepultar este tema y que el próximo año ya no andemos algunos ahí con esa cuestión, ¿verdad? Romanos 14. Verso 2. ¿Lo tiene? Dice, porque uno cree, es decir, una persona cree que ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Es decir, Dios es quien determina si cae o está de pie con lo que sea que hace. Es Dios quien dice, ¿verdad? Porque poderoso es el Señor, dice, para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace también. ¿Cómo hacemos entonces? El que come, para el Señor no lo hace. Ajá. El que come, para el Señor come, porque da gracias. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. ¿Qué expone Pablo aquí? Dos situaciones que para uno está bien hacer, una situación que para uno no está bien y para otro sí está bien. Para nosotros ese no es problema, pero para ese tiempo era un pleito. ¿Verdad? Algunos decían, no, nosotros no debemos comer carne y otros solo debemos comer vegetales. Y dice Pablo, ¿cuál es el problema? El que quiera comer carne, que coma carne, y el que quiera comer solo vegetales, que coma solo vegetales. Pero eso sí, dice, el problema está que el que come carne juzgue al vegetariano. Y el vegetariano juzga al que come carne. Dice, ponte a pensar, el que come, para el Señor come, es decir, lo hace pensando siempre en agradar a Dios en todo lo que hace. Y también el que está comiendo legumbres, dice, está pensando en adorar a Dios con eso. Total, los dos están haciendo bien para el Señor. Evitemos, dice, el entrar en pleito uno con otro, pensando que aquel debe pasarse a este lado o aquel o este se debe pasar para allá. ¿Verdad? Hay cosas de conciencia que no son realmente una ley en la Biblia de que si malo o bueno, hay que evaluar las situaciones a veces. Entonces, le repito, si a usted le afecta poner un árbol de Navidad en su casa, bueno, no lo ponga. Usted es ese vegetariano que no quiere comer carne, está bien, ¿verdad? No lo ponga, se le respeta. Usted lo hace porque dice, es que yo siento que eso afecta a mi fe. Magnífico, para Dios lo hace. Y dice, no, no lo ponga. Y el otro dice, a mí no me afecta en absoluto, yo soy libre de todas esas cosas, es un adorno para mí simplemente. Entonces póngalo. ¿Entendemos? Porque si usted lo ve desde el punto de vista, si es un adorno para usted, ¿no pone adornos usted en las paredes también? ¿No pone otros árboles que son, ¿cómo se llama? Artificiales también por ahí alrededor de la casa? Porque a usted le gusta por adorno, simplemente. Mi esposa la vez anterior que puso ese árbol lo tuvo todo el año. ¿Por qué? Porque simplemente es un adorno que le gusta. No tiene nada de espiritual para nosotros el dichoso árbol. Simplemente que se ve bonito, pues. Entonces, todo el año lo tuve ahí. O sea, yo no tengo una cuestión de religiosa, que ahí viene Navidad, que ahí viene 25. Yo no creo que Navidad es 25, entonces
Para mí es siempre como le he dicho. Ahora si pongo eso, ponemos eso, es un adorno más. Ahora si yo me postrara al árbol y así era una liturgia, ya tiene que ver algo espiritual, entonces sí hay problemas. Es conciencia. ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Entendemos esto, hermanos? Quiero dejarlo con la ayuda del Señor lo más claro posible para que nos evitemos estas cositas, ¿verdad? Que a veces nos afectan y que provocan pleito entre hermanos y hermanas, porque alguno condena tangiblemente aquello, dice que los cristianos no podemos, y el otro dice que no es así, hermano, y ya empiezan los problemas. Lo que más importa es lo que hemos visto. ¿Qué nos muestra el Señor Jesús, el Señor en su nacimiento? Su divinidad y el propósito con el que vino a la tierra, a salvarnos. Amén. Entonces, leamos una vez más el versículo 4 y 6. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Este es el problema. Muchos lo hacen pensando en que como yo me abstengo de esto, pues soy más espiritual que el que no se abstiene. Y como me creo en una posición espiritual más alta, comienzo a juzgar al otro. Y Pablo dice, ¿y quién eres tú para que juzgues al otro? Es Dios quien lo va a juzgar. Es decir, si él está haciendo eso de manera incorrecta, Dios se lo va a reclamar a él. ¿Lo entendemos? Pero si no está haciendo incorrecta las cosas, entonces todo está bien para él. Pero tú no lo juzgues por eso. Le digo que esto es madurez. No te hace menos cristiano el poner un árbol o tener un árbol. No te hace más espiritual o menos espiritual. Le digo, no hay nada que encierre un poder detrás de esto. El verdadero poder está detrás de todo lo que hemos visto que Jesús vino a hacer. Otro ejemplo de esto, 1 Corintios 10:25, porque hay muchos ejemplos de esto. 1 Corintios 10:25. ¿Lo tiene? De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ok. Aquí había otro problema, los hermanos de Corinto. Unos creían que no se debía comer de la carne sacrificada a los ídolos. Yo no sé si usted se acuerda cuando pasamos por este capítulo en 1 Corintios. Y otros decían, pero Jesucristo nos ha libertado. Eso no representa para mí algo que me dañe. Si yo tengo la presencia del Señor, yo puedo comer de esa carne. Pero otros decían, no, nosotros somos cristianos, no podemos comer de esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Y había el problema, ¿cómo o no cómo? ¿Y qué dice Pablo en el versículo 25? De todo lo que se vende en la carnicería, compra, come, pero no preguntes. ¿Verdad? Ni preguntes. Tú solamente ordena lo que tienes que ordenar y llévatelo a la casa, no estés preguntando, ¿y esto fue sacrificado a los ídolos? Disculpe. Porque entonces dice, sí, si te das cuenta que fue sacrificado a los ídolos, entonces sí ya hay problema de conciencia. Y más adelante dice eso, mire el verso 26. El 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Otra vez, ¿verdad? No pregunte, simplemente come, confiando en que, ¿cuántos oran aquí por los alimentos? Le voy a decir una cosa, ¿y nosotros qué sabemos de todas esas compañías de donde compramos los alimentos? ¿Qué pacto con el maligno tienen ellos? Hermanos, y muchos de ellos para tener éxito en los negocios, eso es lo que hacen. Y usted está comprando eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted agarre eso, por eso ore.
dé gracias a Dios y diga, Señor, cualquier cosa que haya en esta comida, en el nombre de Jesús, líbrame. Cualquier cosa espiritual que haya detrás de todo esto, guárdame. Porque usted no va a dejar de comer, ¿verdad que no? Usted no va a dejar de comprar las carnitas. Sí, pues. Dice, verso 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo dijo, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, aclara, no tuya, la de Él. ¿Entiendes? Es decir, tú puedes comerte la carne, aunque sepas que ha sido sacrificada al ídolo, porque tú estás bajo la cobertura divina. Pero yo te aconsejo que no te la comas por la conciencia del otro, porque Él ya sabe que esto fue sacrificado a los ídolos y te lo dice. Y cuando te ve a ti, aún así, comer de eso, en su mente se enferma el hermanito. ¿Me entiendes? Y dice, pero ¿cómo si es cristiano sabiendo que esto fue sacrificado a los ídolos se lo va a comer? Y se enferma y comienza a juzgarte. Este no es cristiano de verdad. Entonces dice, evita comértela por la conciencia de Él. Porque Él sabe que fue sacrificado a los ídolos. Pero no por ti. ¿Lo entendemos, hermano? Hay cosas que pueden ser malas para unos, pero no para otros. Y requiere sabiduría el no meterse en pleitos innecesarios cuando son cosas que no te meten en problemas espirituales con Dios. Espero darme a entender. Y para ir terminando esto, 1 Corintios 8:8. Ahora, las comidas con sangre, eso sí ya sabe, ¿verdad? Bien, solo quiero aclarar. Porque eso sí está dicho. Comida con su sangre no comeréis. Hay un mandamiento estricto a eso. Verso 8 del capítulo 8 de 1 Corintios. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Lo ve? Para mí, el que usted ponga o no un árbol, no lo hace mejor ni mejor. ¿Lo entendemos, hermanos? Por nada juzgue al otro. Para él no es problema. Ahora, si usted dice, ese problema, hermano, para mí, usted, hermano, no lo ponga, hermano. No lo piense 2 veces, no lo ponga. Si su esposa, si su esposo, si usted va a tener problemas con esa pareja con la que debe estar unido por una cosa como esa, no lo ponga, así de sencillo. Más importante es la unidad del matrimonio en la casa que un objeto parado ahí. ¿Me entiende? Sería absurdo que yo sabiendo que voy a meterme en problemas con mi esposa, con mis hijos, qué sé yo, y se rompe la paz y la tranquilidad, aún así ponga una cosa. Eso ya me está dañando. Entonces no lo haga, sencillo, hay que ser sabios. Entonces no me hace más, dice Pablo, ni me hace menos. Aquí es donde le digo, siempre evaluamos la cuestión espiritual, la repercusión espiritual que algo pueda tener sobre mí. Algo que no está especificado en la Biblia que es malo o es bueno, ¿verdad? Por eso tenemos, y yo siempre lo he dicho, por eso tenemos al Espíritu Santo. Porque no todo está aquí en la Biblia, hermano. Me refiero a de que no cada cosa está estipulada aquí como mala o buena. Hay muchas cosas que van apareciendo, incluso con las nuevas generaciones, en las que uno tiene que juzgar sabiamente, guiado por el Espíritu Santo, para discernir si es bueno o malo. Porque Él sí está aquí para decirte cada cosa, eso está mal o eso está bien. O sea, no todo está aquí estrictamente, ¿verdad? Imagínense cómo sería este libro entonces. Dios mío, no cabería aquí tanta cosa. Además que cada cultura varía, por eso es que no se puede. El mejor recurso para saber si estoy haciendo bien o mal siempre será el Espíritu Santo. ¿Ok? Miremos por favor el verso 13 del capítulo 2 de Lucas.
Eso era un pequeño paréntesis, ¿verdad? El versículo 13 del capítulo 2 de Lucas, ¿ya lo tiene? Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Lo ve? Ellos celebraron el nacimiento. Y no he usado la palabra Navidad porque pues no aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero Navidad es una palabra latina que quiere decir nacimiento. Entonces, ellos, dice, celebraron el que Jesucristo había nacido. ¿Cómo? Diciendo: gloria a Dios. En las alturas ha nacido el Salvador en la tierra. Entonces el problema no es celebrar, sino cómo yo lo celebro. Los ángeles celebraron, usted puede hacerlo. Otra vez, la iglesia no lo celebramos el 25, no lo celebramos el 24, debe ser un acto continuo de agradecimiento, un acto con mis hechos, que dé gracias, que refleje el gozo que tenemos porque un día Jesucristo vino a salvarnos. Esa es la verdadera celebración, todo el tiempo. Ahora, que si pone algo porque la ocasión, esa es otra cosa, como ya dijimos. Pero, como dice la Biblia, el espíritu de la ley, detrás de la ley, es estas cosas aquí, lo que de verdad importa. El mundo es que ha hecho esto la fiesta del 25, porque celebran Navidad. No, nosotros no, en ese sentido no, porque sabemos que no nació en 25. Pero ellos lo hacen con la intención de comercializar, hermano. Ellos hacen cosas para poder ganar. Y han metido a Santa también ahí, que pues usted y yo sabemos, no tiene nada que ver el panzón. Y el mundo no celebra, como dice la Biblia que deberíamos celebrar, celebran a Santa. Y los niños están esperando a Santa. ¿Y dónde está Cristo aquí? Es responsabilidad suya decirle: hijo, es cierto que el 25 no es el día en que Jesús nació, pero si hablas del nacimiento de Jesús, hablas de que a Él es a quien debes darle honra y gloria por esto. Ese otro personaje no tiene nada que ver con esto. Hasta el Grinch han metido ahora en eso. Usted ve, ¿a quién más van a meter en el transcurso de los años? Bueno, por lo menos el Grinch aparece en la Biblia. Desperté la atención de todos. ¿Lo ve usted? No se lo recuerdo. Dicen que el Grinch se quiere llevar la Navidad, ¿verdad? ¿O quiere como eliminar aquello del... bien, ya se dio cuenta quién es. Herodes es el Grinch de la Biblia. El que quiso detener el nacimiento. Mató a miles de niños para detener que este Salvador naciera. Él sí se quería robar el nacimiento, ¿verdad? Sí, tiene más base ese que el otro fortachón. Entonces también quiero decir que la salvación que este Salvador traía es para todos, para todo el mundo. Y por eso el mundo debería celebrar también, pero no lo hace. Cuando usted ve el relato de Mateo, usted va a ver que él habla de un grupo de personas llamados magos. Cuando ve el relato de Lucas, usted va a ver a otro grupo de personas. Lucas desenvuelve la historia con unos pastores. Y son los dos extremos opuestos, si usted lo nota. Por un lado, uno recibiendo la buena noticia que el Salvador viene, que son de los más pobres, de los más marginados, los pastores, de los menos estudiados. Y por otro, vemos a otro grupo que también está recibiendo con agrado, con gozo la noticia, pero son gente que conoce más. Son gente de posibilidades económicas, traen mucho dinero, traen cosas para el Señor. El mensaje de Dios es sencillo. Él viene a salvar a ricos y a pobres.
a estudiados y a ignorantes. Él viene a alcanzar a todo el mundo. Por eso Juan 3:16 dice, porque todo aquel que en Él cree, todo aquel, aquí no hay acepción de personas. La palabra dice claramente, Dios no hace acepción de personas. O sea que nosotros tal vez estamos entre esos pastores que no tenemos grandes posibilidades económicas, pero aún así la salvación también es para nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Para terminar, quiero decir que solo Jesucristo salva. Su nombre es salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser. Solo en Jesucristo hay salvación. Por eso Él vino. Por eso tuvo que nacer. Y por eso tuvo que morir en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree por esa obra que hizo pueda alcanzar salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Dice, porque siendo aún pecadores, dice la Biblia, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Solo Jesucristo salva. Solo lo que hizo Él en la cruz puede darle salvación a una persona. Por eso es que aquí no cabe ningún otro salvador, ninguna otra salvadora. El único que venía a salvar del pecado, el verso que leímos dice que es Jesús. Solo Él. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, hago énfasis, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, si no es por medio de mí. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie. Cierre sus ojos y quiero decir a todos los amigos que tal vez me escuchen luego, solo Jesucristo puede salvar tu alma. Si algo has de pensar en este 24 de diciembre o 25, que sea que Jesús vino por ti, que sea que Jesucristo derramó su sangre en la cruz por ti. No porque este sea el día. En algún día que desconocemos nació. Pero a mí me interesa que nació para salvarme. Y gloria sea al Señor que murió haciendo aquello por lo que había nacido. No perdió nunca su propósito. Nos salvó. Logró, completó la misión. Y lo vemos en la cruz decir, consumado es, Padre. Lo que me mandaste a hacer, lo he terminado. Está hecho. Y ahora sí, todo el que quiera puede venir en busca de esta salvación maravillosa. Gracias demos a Dios por los que somos salvos. Agradezcamos todos los días su salvación. Porque eso es lo que a Él de verdad le interesa, más que otras cosas. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra nos abre el entendimiento y nos muestra aquello que de verdad tiene valor para nuestras almas. Tú salvaste mi alma del infierno, porque el pecado me llevaba directo al infierno. De no ser que tú pagas mi deuda, allá es donde yo hubiese terminado. Pero te doy gracias. Te doy gloria. Porque tú salvaste mi alma. Porque nos mandaste a quien necesitábamos. Un Salvador. El único que podía liberarnos del pecado. El único sin pecado que podía borrar todos nuestros pecados. Señor, gracias por Jesús. Gracias por tu Hijo. Gracias porque en un momento de la historia nació. Y gracias porque murió, haciendo lo que debía hacer por mí, por esta iglesia. Gracias, Señor. Que lo que hagamos como iglesia este día te honre en todo. Y nos cuidemos de agradarte siempre en cada cosa que hagamos. Gracias por la palabra de hoy, gracias por el momento de alabanzas. Gracias por este grupo de personas que está aquí. Gracias por todo, Señor.